Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa al canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En los últimos años he estado estudiando muchísimos casos en decenas de países, pues podríamos decir, en cientos de circunstancias diferentes, de lo que sería el tema de los visitantes de dormitorio, abducciones. Y hoy, pues la verdad es que me ha dado muchísimo miedo, así os lo digo, lo que me ha remitido un telespectador del cual no voy a decir su nombre. Todo esto ha ocurrido en Medellín, en Colombia, no voy a decir su nombre. La verdad es que es traumático, podríamos decir. Tiene algunos, algunos vínculos con otros casos. Solo veremos al final del programa. Pero es tremendo porque tiene otros puntos de muchísimo interés que nunca había visto. Y esto es rarísimo porque ya os digo que he estudiado muchísimo. Así que bueno, pues me dice el telespectador, mi nombre es tal y vivo en tal, ¿no? Y esto me sucedió justo antes de quedarme dormido. Muy bien. Tenemos la fase REM, en donde parece que la realidad pues ya se nos está yendo y bueno, pues nos vamos a dormir, vale, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía Calderón de la Barca, los sueños sueños son, pero en este caso no. Y me dice, el caso es que cuando me sentía soñando, lo que sentí fue algo lúcido. Me vi a mí mismo acostado en mi cama, pero también veía cómo de la ventana, y esto sí que lo he visto muchísimas veces, pues comenzaron a salir una especie de sogas muy finas, más finas incluso que un cabello humano. Es decir, como unas lucecitas. Eso sí que lo he visto. Como si estuviesen tirándote hacia otro lugar, ¿no? Y decía este hombre, eran como metálicas. También lo he visto, ¿no? Y me fueron, pues, como envolviendo todo mi cuerpo, cada vez más y más y más las sogas, y se iban haciendo poco a poco cada vez más grandes, más gruesas, y de un momento a otro, pues me desperté y sentí que estaba en otro lugar. No sé si llamarlo teletransporte, pero no era una nave de esto que hemos visto en la televisión, no. Era como un espacio vacío, entorno controlado, lo hemos visto también en otras abducciones, pero ojo a lo que voy a contar. Y decía, yo tenía en ese momento los ojos cerrados. No sabía lo que estaba pasando, pero aquello estaba controlado. Y había luz, pero yo no podía abrir mis ojos. Y había algo que me decía mentalmente, eso ya lo hemos visto, como una especie de contacto mental, que me siguiera en esa posición apostado. Y de repente, pues, Vicente, te cuento, me dice, las sogas metálicas, pues, comenzaron a desatar. Es decir,
estaba ya como tenía que estar. Y después comencé a sentir algo extrañísimo, que alguien me estaba cortando la piel directamente. No habla de dolor, pero que le estaban haciendo incisiones en su cuerpo. Eran unos cortes súper finos. Lo hemos visto en el caso de Ron Noel en Estados Unidos. Eran cortes súper finos, finos en todo su cuerpo. Sentí que incluso ya empezaron a ser más grandes, como con bisturí. ¿Una operación? Claro, porque a mí. ¿Y qué eran aquellas sogas? ¿Por qué estaba yo allí? ¿Y por qué estaba boca abajo? ¿Y por qué no podía mirar hacia aquello que me estuviese haciendo, pues lo que me estuviesen haciendo ellos? Había varios cortes en varios lugares de mi cuerpo. Me estaban literalmente cortando toda la piel de mi cuerpo. Y luego, Vicente, sentía como alguien, más de uno, empezaron a tirar de mis músculos, de mi carne. No sentía dolor, pero estaba algo o alguien, más de uno, mordiéndome, porque lo oía, pues mi carne. Claro, yo estaba paralizado, no podía hacer nada, no podía verlos, pero estaba notando incluso que estaban llegando hasta los huesos. Y aquello me dio un pánico espantoso. ¿Qué podía hacer yo? Esos seres, ya me di cuenta de que eran más de uno, sin ninguna duda, pues me di cuenta de que estaban resquebrajando mientras que se comían los huesos de mi cuerpo. Los estaban mordiendo y yo oía el resquebrajamiento de mis propios huesos. Eran 4. Pero noté que había uno con un aspecto como femenino. Y era quien siempre daba el primer bocado. Y luego lo seguían los demás. ¿Por qué me estaba pasando aquello a mí? No lo sé. Pero sí que sé que músculo a músculo, en aquel entorno blanquecino, tras haber sido transportado de mi cama, me estaban mordiendo los músculos y luego los huesos. ¿Qué me estaba pasando? Y así, poco a poco, incluso iba notando que hacían porciones, incluso, no sé si para repartírselo, pues de toda mi carne y de todos mis huesos. Y luego procedían uno a comérselos. Yo estaba con un pánico total, no te puedes ni imaginar, Vicente. Aquello sin duda, aquello era una abducción,
pero extremo, brutal. Y entonces estaban comiéndoselo a mi cuerpo. Y luego prosiguieron con todo, excepto que pararon en un momento dado mi cráneo. A mi cráneo no lo tocaron. No, se quedaron ahí. Y yo vi que era una cosa rarísima. ¿Por qué nos siguieron? En ese punto, pues, comenzaron como a rearmar poco a poco todo mi cuerpo, como con unas piezas metálicas rarísimas, poco a poco, ¿no? Y otras sí que parecían huesos, sin duda lo estaban haciendo bien, otros músculos lo estaban rearmando, como un proceso, unos tornillos, unos ensambles también, y así hasta terminar, como te decía, hasta mi cabeza. Me habían comido literalmente y luego me habían vuelto a rearmar. Vicente, yo estaba con un pánico total y absoluto, absurdo, brutal. Y entonces, en ese momento, lo vi. Vi que comenzaron con aquellos puntitos de bisturí a extraerme poquito a poquito mi propio cerebro. Y observé con el rabillo del ojo que lo depositaron en un recipiente. Luego vi que uno de esos seres sacó otro cerebro. Podríamos estar hablando de un experimento para ver qué es lo que podría ocurrir, manteniendo su personalidad. Pero hubo un intercambio de un cerebro a otro, quizá para observar lo que podría ser un experimento a nivel científico, a nivel eléctrico, a nivel neurológico. Y lo comenzó a introducir en lo que sería mi cavidad ósea a la altura de mi mandíbula. Hasta que llegó, poco a poco, ya a mi cráneo, ya con su musculatura y su piel. Luego vi que con una tecnología que yo no logro expresar con palabras, pues comenzó como a programar mi cerebro. Ahí sí que estamos hablando de lo que sería pues efectivamente un experimento para quizá controlar al individuo para siempre o tenerlo localizado como mínimo,
o hacerle, por supuesto, experimentos en el futuro, pues comenzó como a programarlo, y cuando finalizó su proceso, el mío, hacia mí, terminar de armar todo mi cuerpo. Y se me quedaron mirando. La operación había sido perfecta, pero me habían comido. Pero tenían repuestos hacia mí. Para mí, perfectos. Tenían el proceso perfectamente hecho en sus simulaciones hacia mí para que saliese de forma exitosa. Terminaron como a programarme o en su programación de todos los lóbulos temporales de mi cerebro. Y cuando finalizó, bueno, pues mi cuerpo, como te decía, y después de un momento a otro, pues me vi de nuevo en la cama, exactamente en la misma posición en la que estaba dormidito, y en cuestión de segundos, desperté. Y bueno, pues lo pensé y dije, bueno, supongo que habrá sido algún sueño que he tenido, pero no. Ojo, él se dio cuenta de que no había sido un sueño. ¿Por qué? El punto, Vicente, es que luego me fui a bañar, me quise dar una ducha, un baño, para tranquilizarme de todo lo que había pasado, y sentí que había algo que no estaba bien en mi cuerpo. Y yo como que no lo sentía vivo. Mío. No lo sentía mío. Qué extrañísima condición en una abducción. Creo que es la primera vez que lo veo como investigador. No sentía su cuerpo como suyo, y se lo habían comido, pero tenían repuesto. Los íncubos y los súcubos ya habían aparecido en la Edad Media, pero hasta el punto de comer a una víctima de abducción y tener control total para el futuro. Y entonces me dice el testigo, esto me pasó ayer. Yo me sentía como si hubiera dormido unos 30 días seguidos. Todas mis articulaciones, ahí estaba el tema de los músculos y los huesos, pues tronaban con cada movimiento. Allí está, evidentemente. Efectivamente. No eran los suyos, efectivamente. Y hacían movimientos, sonidos que exponían, pues básicamente, o la ecuación de la relatividad, en la cual pues efectivamente el tiempo es relativo, ¿no? Y este hombre estaba exponiéndolo pues
efectivamente como si hubiese dormido 30 días seguidos. Nosotros, pues si dormimos 30 días seguidos, nos despertamos y nos cruje todo el cuerpo. Eso es lo que estaba diciendo aquel hombre, ¿no? Y quizá para nosotros lo que son 30 días, quizá para ellos son 10 minutos. Es una operación perfecta, compleja y exitosa. Y entonces las articulaciones sonaban con cada movimiento. Y lo más sorprendente, Vicente, de todo es que efectivamente me di cuenta de que algo, si es que seguro, le había pasado a todo mi cuerpo. Porque un par de horas después, pues sentí que de mí, pues como si brotaran, pues como una especie de cuerpos, no sé si llamarlo bocinas, parlantes, si es que se le puede llamar así, que pues emitían unos sonidos metálicos que eran extrañísimos y fuertes además. Yo los sentía y sin ninguna duda estaban con decibelios. En ese momento me dije, bueno, quizás sea mi móvil o mi iPad o mi iPod o lo que sea electrónico. Se fue para allá, lo miró, miró la tableta, no había ninguna alarma y aquello, claro, le dio muchísimo, pero muchísimo miedo, tanto como a mí que lo estoy expresando para todos vosotros. Aquello no era una alarma, aquello efectivamente estaba saliendo de él. Y en ese momento lo extraño es que se dio cuenta de un detalle. Los sonidos comenzaban a vibrar cada 30 segundos. Es decir, estaban perfectamente programados poco a poco para que el proceso fuese perfecto. Y quizá, ahí entro en un pequeño quizá, pues poco a poco sus huesos, sus músculos, lo que hubiera en su cerebro, quizá el de otro, pues ya se fuesen pues perfectamente recuperando. Y entonces el testigo dijo, bueno, esto evidentemente no es normal. Y entonces el testigo me dice, bueno, Vicente, mira, el peor susto que me llevé fue el hecho, no ya de todo lo que te he expuesto, sino que comencé a escuchar como una voz femenina en lo que eran mis oídos. Y me llamaba por mi nombre. ¿Quién podría saberlo? Es que estaba solo. Y ahí sí que me preocupé muchísimo, porque no tenía ningún tipo de sentido aquello. Y me decía cosas como, oye, ¿su nombre? ¿Estás bien? Como una pequeña preocupación ante algo que tenía que hacerse por la parte de los seres que lo habían hecho, ¿no? Mostrando
una cierta empatía verdadera o falsa. En este caso podríamos considerar como verdadera. ¿Estás bien? Mírame. Mírame. Y comenzó en ese momento a proyectarse en la habitación un humo, una especie de vapor. Lo hemos visto en el fenómeno ovni también muchísimas veces en los visitantes de dormitorio, en los visitantes de lo que serían, bueno, pues fenómenos del segundo tipo, en donde se observan objetos voladores no identificados. Un humo, un vapor en la habitación y unas pequeñas esferas que parecía, sin ninguna duda, las mismas, aquellas esferas parecían que aparecen efectivamente en los testimonios de los testigos que observan a los famosos grises que realizan experimentos con los seres humanos en sus propias camas. Y bueno, quedó espantado ante aquella voz femenina, ante aquellas esferas, ante aquel humo, ante aquella operación, ante aquel tipo de sogas que le tiraron hacia un sitio siempre controlado. Nunca puede haber algún tipo de error en este tipo de operaciones de entidades ajenas a la Tierra. Y aquello no terminó así, porque aquel hombre, después de todo lo que le había pasado, después de todo lo que había vivido, de sus músculos, sus huesos, su cerebro, las voces, quedarse completamente impactado de no poder moverse, pues luego aquella voz le dijo: soy lo que llamáis vosotros Lucifer. Bueno, Vicente, esto es lo que me ocurrió ayer. Puedo comentaros que evidentemente hay algunas circunstancias que efectivamente han ocurrido en el fenómeno ovni, ¿no? Pero el tema de ese punto de Lucifer del final, pues es posible que lo llegase él a, bueno, pues a contribuir a la experiencia del espanto de verse comido por unas criaturas ajenas a la Tierra que necesitaban de sus nucleótidos, de su genética, para ellos o su supervivencia. Y ese tipo de
momento en el cual, pues, esa voz femenina es la que ordena a los otros 4 individuos a comenzar a comer. Quizá esa sea la clave la cual conecta el principio con el final. ¿Quién era aquella voz femenina? ¿Por qué le costó tantísimo a este hombre a poder moverse? ¿Le había pasado? ¿Y qué hicieron con su cerebro? Preguntas y preguntas y preguntas ante un caso de abducción absolutamente brutal que, pues, realmente estaría entre los 10 mejores que yo he visto en toda mi vida y de los que pocos ufólogos, pues, tendrían, pues, mucho más que decir o exponer. Yo doy las gracias al testigo. Me gustaría saber vuestras opiniones en los comentarios, algo absolutamente vital para que este canal siga adelante. Los me gustas con la campanita en mi canal para suscribirse, ¿no? Si os podéis suscribir y darle a la campanita para avisaros de cuando va a llegar, pues, mi programa, ¿no? Que trato de hacerlo, pues, todos los días, siempre para vosotros, ¿no? En un caso, como habéis visto, absolutamente espectacular, lleno de miedos, lleno de angustias, lleno de preguntas. Quiero las respuestas de esas preguntas porque yo las necesito saber en todo lo que he estudiado de la ufología. Esto es tremendo, es extremo. Y bueno, pues nada, deciros que si podéis compartirlo en vuestras redes sociales, también es un gran apoyo a este canal, que no quiero que me lo cierren. Básicamente no es mucho más que un me gusta y la campanita y suscribirse. No es mucho, pero para mí sí lo es, porque quiero estar aquí con vosotros. Quiero que me pongáis vuestras respuestas. Quiero saber de qué queréis que yo hable, y quiero saber las respuestas que tendríais vosotros, que tenéis vosotros. Eso es, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que es absolutamente complejo, y lo he tratado de mostrar de la mejor manera posible. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.